Pensó que no encontraría nada más que suciedad y escombros en el fondo del canal más antiguo de la ciudad. Pero cuando el agua finalmente se drenó, el trabajador vio un objeto sobre el que la ciudad había guardado silencio durante más de un siglo. Lo que se escondía bajo las capas de sedimentos lo cambió todo. Suscríbete y comenta desde dónde lo estás viendo. La decisión de vaciar el canal más antiguo y el inicio de la operación. La ciudad despertaba cada mañana con la misma respiración profunda y cansada, como si sus piedras antiguas aspiraran el aire antes de soportar otro día de pasos, motores y voces. Bajo la luz temprana, las fachadas desgastadas parecían conservar recuerdos que nadie se detenía a escuchar. Entre calles estrechas y puentes de arcos bajos, el canal seguía allí, atravesando el corazón urbano como una cicatriz larga y silenciosa. Durante siglos había sido una arteria viva, una vía por donde entraban el agua, el comercio y la promesa de prosperidad. En los mapas más antiguos aparecía dibujado con una línea azul firme, acompañado de anotaciones cuidadosas de ingenieros cuyos nombres ya no significaban nada para la mayoría de los habitantes actuales. Hubo un tiempo en que sus orillas eran escenario de celebraciones. Barcas cargadas de mercancías se deslizaban lentamente. Los vendedores gritaban ofertas. Las linternas nocturnas se reflejaban en el agua formando hilos temblorosos de luz. El canal era orgullo y centro, una presencia constante que daba identidad a la ciudad. Sin embargo, ese tiempo se había ido desvaneciendo sin un momento exacto que marcara su final. No hubo una sola decisión ni un solo desastre. Fue un abandono gradual, casi discreto, como cuando alguien deja de visitar a un pariente lejano hasta que un día ya no recuerda cuándo fue la última vez que lo vio. Década tras década, el canal perdió su función práctica. El comercio buscó rutas más rápidas, la ingeniería moderna desvió flujos y el agua empezó a estancarse. El fondo se cubrió de limo espeso, y sobre ese limo fueron cayendo objetos que la ciudad prefería no volver a ver. Bicicletas robadas, electrodomésticos rotos, muebles viejos, restos de obras clandestinas. El canal se convirtió en un lugar incómodo, algo que estaba siempre presente, pero que nadie miraba de frente. Los turistas fotografiaban los puentes y las fachadas, cuidando de no acercarse demasiado al borde cuando el olor se intensificaba en verano. Los residentes pasaban deprisa, como si la sola contemplación del agua turbia fuera un recordatorio de un fracaso colectivo. Para Mark, sin embargo, el canal nunca fue solo eso. Había crecido en un barrio modesto no muy lejos de allí, y en su infancia el canal era un espacio casi mágico. No veía la suciedad ni la decadencia, veía reflejos, escuchaba ecos de voces y sentía que aquella franja de agua era algo permanente, algo que sobreviviría a todos. Con el paso de los años, esa ilusión se fue deshaciendo. Su trabajo como técnico en los sistemas hidráulicos de la ciudad lo obligó a conocer el canal desde dentro, a descender a túneles secundarios, a examinar muros que se sostenían más por costumbre que por solidez real. Conocía los puntos débiles, los soportes de madera podridos, los huecos invisibles bajo las losas de piedra. Había visto cómo el canal se transformaba lentamente en una masa oscura y estancada, una sombra de lo que había sido. Cuando el Consejo Municipal empezó a debatir seriamente la posibilidad de vaciarlo por completo, Mark entendió de inmediato que no se trataba de un proyecto ordinario. Durante años, grupos ecologistas habían presionado para una limpieza profunda. Los medios hablaban de riesgos sanitarios, de la imagen decadente que proyectaba la ciudad. Las empresas turísticas se quejaban de que el canal, antaño símbolo, se había convertido en un obstáculo para cualquier intento de renovación. Finalmente, tras discusiones prolongadas y promesas políticas, se tomó la decisión que nadie había imaginado posible: drenar completamente el canal y exponer su lecho por primera vez en la historia moderna de la ciudad. El anuncio se hizo público una mañana gris, y la reacción fue inmediata. Algunos celebraron la medida como un acto de valentía y respeto por el patrimonio. Otros temieron los costes, los riesgos estructurales y lo que pudiera salir a la luz tras décadas, incluso siglos, de acumulación. Mark recibió la noticia con una mezcla de expectación e inquietud. Sabía que un proyecto así no solo cambiaría la apariencia del canal,
sino que también obligaría a enfrentar todo aquello que había sido ocultado bajo el agua. Días después, fue llamado a una reunión técnica. Allí le comunicaron que sería el responsable de supervisar las operaciones en el tramo central, el más antiguo y problemático de todo el recorrido. No era solo un reconocimiento a su experiencia, sino una carga considerable. Ese tramo había sido modificado innumerables veces a lo largo de los siglos, y los registros eran incompletos. Mark aceptó sin dudar, consciente de que nadie conocía mejor que él los secretos visibles e invisibles de ese lugar. La preparación comenzó de inmediato. Se diseñaron diques temporales, se planificó el cierre de las entradas de agua y se asignó maquinaria especializada. Ingenieros, obreros y técnicos se coordinaron bajo un calendario estricto que no dejaba margen para errores. Cada paso debía ejecutarse con cuidado, porque un descenso demasiado rápido del nivel del agua podía comprometer la estabilidad de los muros antiguos. Mark recorría el área una y otra vez, revisando planos, señalando zonas de riesgo y recordando a todos que no se trataba de una simple obra de mantenimiento. El primer día del drenaje, la ciudad parecía contener la respiración. Desde temprano, curiosos comenzaron a reunirse en los puentes y a lo largo de las orillas. Las bombas se activaron y lentamente el nivel del agua empezó a bajar. No fue un espectáculo inmediato, sino un proceso casi hipnótico. A medida que el agua se retiraba, dejaba tras de sí franjas brillantes de lodo que reflejaban la luz de manera extraña. El fondo del canal, oculto durante generaciones, comenzó a revelarse como un paisaje ajeno, irregular y oscuro. Las primeras zonas expuestas parecían sacadas de otro mundo. Montículos de sedimento, manchas negras, fragmentos metálicos sobresaliendo como restos fósiles. A los pocos metros, los hallazgos se volvieron más evidentes. Bicicletas retorcidas, carros oxidados, electrodomésticos desintegrados. Cada objeto parecía contar una pequeña historia de descuido, de pérdida o de intento deliberado por borrar algo de la memoria urbana. Los periodistas captaban imágenes sin descanso, y los niños señalaban emocionados cada nueva aparición, mientras los adultos observaban con una incomodidad difícil de disimular. Desde una plataforma provisional, Mark observaba el avance del trabajo. Su equipo se movía con eficacia, aunque muchos de ellos jamás habían visto un canal completamente vacío. Lo que más le inquietaba no era la basura ni el olor, sino la sensación persistente de que el lecho ocultaba algo más. El sedimento parecía demasiado espeso en ciertos puntos, como si hubiera sido depositado de manera desigual. En algunos lugares, el suelo cedía bajo el peso de las botas. En otros, las herramientas resbalaban sobre superficies inesperadamente lisas. A medida que avanzaba el día, esa intuición se volvió más fuerte. Mark no podía señalar nada concreto todavía, pero sentía que el canal estaba revelando solo una parte de su verdad. Bajo capas de lodo y desechos, había algo que no encajaba con la idea de un simple fondo natural. Esa certeza se instaló en su mente con la misma firmeza que había sentido años atrás al detectar fallas invisibles en los muros. Cuando el sol comenzó a ponerse y las máquinas se detuvieron por ese primer día, el canal ya no se parecía en nada a la imagen familiar de una franja de agua inmóvil. Era un terreno abierto, crudo, lleno de cicatrices y secretos. Mark permaneció allí más tiempo que los demás, observando las sombras alargarse sobre el lecho expuesto. Sabía que las semanas siguientes traerían un trabajo agotador, toneladas de sedimento por remover y una presión constante por parte de autoridades y medios, pero también comprendía algo más profundo. Aquello no terminaría con una limpieza rutinaria. Mientras se alejaba lentamente, con el eco de la maquinaria aún resonando en su cabeza, tuvo la certeza de que el canal estaba a punto de contar una historia que había sido enterrada durante demasiado tiempo. Y él, por razones que todavía no entendía del todo, sería el primero en escucharla. La limpieza del fondo y las primeras señales de lo oculto. El amanecer del día siguiente llegó sin ceremonias, pero para Mark tuvo un peso distinto. La imagen del canal vacío, aún fresca en su memoria, se le imponía con una insistencia casi física. Había dormido poco, despertándose varias veces con la sensación de que algo, bajo aquella capa de lodo recién expuesta,
aguardaba paciente. Cuando llegó al lugar antes que el resto del equipo, el silencio era tan denso que parecía un residuo más del fondo del canal. El barro húmedo conservaba las huellas del día anterior, como si se negara a olvidar el paso de quienes lo habían pisado. El aire olía a tierra vieja y metal oxidado, una mezcla que se adhería a la ropa y a los pensamientos. Mark caminó lentamente por el lecho, evaluando las zonas que se trabajarían ese día. El terreno no era uniforme. En algunos tramos, el suelo cedía con un sonido sordo, obligándolo a apoyarse con cuidado para no hundirse demasiado. En otros, una costra más dura hacía que las botas resbalaran. Esa irregularidad lo inquietaba. No era solo producto del sedimento acumulado. Había algo en la forma en que el lodo se comportaba que no coincidía con su experiencia previa. Aún así, cuando los primeros trabajadores comenzaron a llegar, Mark guardó sus impresiones para sí. Todavía no había pruebas, solo una intuición persistente. La jornada arrancó con una disciplina estricta. Mark dividió al equipo en grupos y asignó áreas específicas, recordando una y otra vez las normas de seguridad. El canal, desprovisto de agua, se había transformado en una trampa potencial. Un paso en falso podía significar una pierna atrapada en el barro o un corte profundo causado por algún objeto oculto. Aún así, el trabajo avanzó. Los obreros, entre bromas cansadas y comentarios sobre el olor, comenzaron a remover capas de sedimento con palas, ganchos y maquinaria ligera. Pronto, el canal empezó a revelar la magnitud de todo lo que había acumulado. Los primeros metros ofrecieron un inventario casi grotesco de la vida moderna. Botellas de plástico aplastadas, restos de envases, juguetes rotos, miles de colillas incrustadas en el barro, como pequeñas marcas de descuido cotidiano. A medida que se profundizaba, surgían objetos más voluminosos. Un refrigerador desintegrado, cuyo interior se deshacía al contacto. Un carrito de supermercado deformado por el óxido. Un televisor antiguo, tan corroído que apenas conservaba su forma original. La gente observaba desde arriba con una mezcla de fascinación y repulsión. Cada objeto extraído parecía provocar exclamaciones, risas nerviosas o gestos de incredulidad. Algunos residentes aseguraban recordar el momento en que tal o cual cosa había caído al canal, como si la escena, al ser confirmada, les otorgara una pequeña victoria sobre el olvido. Los periodistas no perdían detalle, capturando imágenes y buscando reacciones dramáticas. Mark, sin embargo, se mantenía concentrado en el ritmo del trabajo y en aquello que no se veía a simple vista. Con el paso de las horas, la capa superficial de basura moderna dio lugar a hallazgos distintos. Aparecieron cintas de casete ennegrecidas, restos de radios portátiles, fragmentos de viejas luminarias, piezas de hierro trabajadas con un detalle que ya no se veía en la fabricación contemporánea. Estos objetos no generaban el mismo rechazo inmediato. Tenían un peso distinto, una sensación de pertenecer a otro tiempo. Mark ordenó que algunos fueran fotografiados antes de retirarlos, consciente de que no todo lo que yacía allí podía descartarse como simple desecho. A media mañana, mientras supervisaba una de las zonas centrales, notó algo que volvió a encender su inquietud. Un trabajador intentaba clavar una barra metálica en el suelo para medir la profundidad del sedimento, pero la barra no avanzaba como debería. En lugar de encontrar resistencia irregular, parecía deslizarse sobre una superficie lisa, desviándose con facilidad. El obrero insistió cambiando el ángulo, pero el resultado fue el mismo. Mark se acercó, tomó la barra y probó el mismo. La sensación era inconfundible. Bajo aquella capa de lodo había algo sólido y plano. No reaccionó de inmediato. Ordenó al trabajador que continuara en otra zona y marcó el lugar con una señal discreta. No quería atraer miradas innecesarias ni alimentar especulaciones. Sin embargo, a partir de ese momento, no pudo apartar la vista de ese sector del canal. Cada vez que pasaba cerca, notaba pequeñas diferencias en el color del barro, en la forma en que se agrietaba al secarse. Era como si el sedimento se hubiera sentado de manera distinta allí, obedeciendo a una estructura que no pertenecía al fondo natural. Los días siguientes reforzaron esa impresión. Mientras el trabajo avanzaba y la limpieza se hacía más sistemática, aparecían más señales. En ese mismo tramo,
Las herramientas producían sonidos distintos al golpear el suelo, un eco apagado que no se repetía en otros puntos. En una ocasión, un obrero pisó con fuerza y el golpe resonó con un timbre metálico tan claro que varias cabezas se giraron al mismo tiempo. Mark intervino de inmediato, apartando a la gente y restando importancia al incidente. Atribuyó el sonido a un trozo grande de chatarra enterrada, pero en su interior ya no tenía dudas de que se trataba de algo mayor. Mientras tanto, la presión externa aumentaba. Las autoridades municipales solicitaban informes diarios, preocupadas tanto por la seguridad como por la imagen pública del proyecto. Los medios empezaban a hablar de descubrimientos inesperados, exagerando algunos hallazgos para mantener el interés del público. Mark debía responder con cautela, manteniendo el equilibrio entre la transparencia y la prudencia. Sabía que una revelación prematura podía desatar un caos difícil de controlar. En las primeras horas de una mañana particularmente fría, Mark decidió regresar solo al área sospechosa antes de que llegara el resto del equipo. Llevaba una linterna y una pequeña herramienta manual. Se arrodilló con cuidado y comenzó a retirar el lodo con movimientos lentos y precisos. Bajo la capa superficial apareció una textura distinta, fría al tacto, demasiado uniforme para ser una roca. Continuó limpiando en círculos, ampliando poco a poco el área visible. Entonces lo sintió con claridad. Un borde recto, una línea definida que no podía ser fruto del azar. El corazón le latía con fuerza mientras seguía ese borde con los dedos. A pocos centímetros encontró otra línea paralela. La distancia entre ambas era constante, exacta. Aquello no era un fragmento suelto ni una pieza aislada de chatarra. Era parte de algo más grande, algo construido con intención. Mark se quedó inmóvil durante unos segundos, asimilando la magnitud de lo que estaba tocando. La palabra se formó en su mente con una claridad inquietante, aunque aún no se atrevía a pronunciarla. Cuando el equipo llegó y la jornada comenzó oficialmente, Mark actuó con una calma calculada. Ordenó desviar las tareas hacia otras zonas del canal y reforzó la señalización alrededor del área sospechosa, justificándolo como una medida preventiva por la inestabilidad del terreno. Algunos trabajadores intercambiaron miradas curiosas, pero nadie cuestionó la decisión. La reputación de Mark como responsable meticuloso le daba un margen de maniobra valioso. Al final de esa semana, la sensación de estar al borde de un descubrimiento se había vuelto insoportable. Las señales se acumulaban y el patrón era demasiado claro para ignorarlo. Mark redactó una solicitud formal para obtener equipo adicional, destinado a excavaciones delicadas y estudios más precisos del subsuelo. No explicó en detalle sus sospechas, limitándose a mencionar anomalías estructurales que requerían atención especializada. La respuesta llegó más rápido de lo esperado. Las autoridades, confiando en su criterio, aprobaron el envío del material. Esa noche, cuando el canal quedó vacío de gente y solo las luces lejanas de la ciudad iluminaban el lugar, Mark regresó una vez más al punto marcado. Con la linterna, volvió a observar la superficie parcialmente expuesta. El metal, cubierto aún de barro, reflejaba débilmente la luz. Sus dedos recorrieron de nuevo las líneas rectas, los bordes firmes. Ya no había espacio para la duda. Bajo el canal, oculto durante generaciones, había algo que no pertenecía al caos del fondo ni a los desechos acumulados. Mientras se alejaba, sintió que la limpieza del canal había dejado de ser una tarea de recuperación ambiental. Se había transformado en el preludio de una revelación mayor. El fondo ya no era solo un espejo de la negligencia de la ciudad, sino la superficie que protegía un secreto cuidadosamente enterrado. Y Mark comprendió que, muy pronto, ese secreto obligaría a todos a mirar el canal con otros ojos. La confirmación oficial y la preparación para abrir la puerta. La noche que siguió al descubrimiento silencioso no le concedió descanso a Mark. Las líneas rectas que había sentido bajo sus dedos regresaban una y otra vez a su mente, como si el metal oculto reclamara atención incluso en la oscuridad. Se levantó antes del amanecer, con la certeza de que el tiempo de las precauciones discretas había terminado. El canal, desnudo y vulnerable, ya no permitía medias verdades. Las señales acumuladas exigían una respuesta abierta, metódica y oficial. Cuando llegó al lugar, encontró a varios miembros del equipo hablando en voz baja. Las cintas de seguridad,
El cambio en las rutas de trabajo y la insistencia de Mark por mantener despejada una zona específica habían despertado curiosidad. Algunos habían oído el sonido metálico días atrás. Otros habían notado cómo las herramientas se comportaban de manera extraña en ese punto. Mark los saludó con normalidad, pero percibió la tensión contenida. Sabía que, si no actuaba pronto, los rumores crecerían sin control. Poco después llegaron los refuerzos solicitados. Camiones con equipos de estabilización, dispositivos de escaneo portátil y herramientas diseñadas para excavaciones delicadas se alinearon cerca del canal. Con ellos arribaron representantes del Departamento de Obras Públicas y técnicos especializados que no ocultaban su escepticismo inicial. Mark los condujo directamente al área señalada, sin rodeos. Se agachó, retiró con cuidado parte del lodo seco y dejó a la vista la superficie metálica. El efecto fue inmediato. Las expresiones cambiaron al instante, del desinterés profesional a una atención silenciosa y concentrada. Algunos tocaron el metal, otros observaron los bordes visibles, siguiendo con la vista las líneas rectas que emergían con claridad. No era una tubería ni una pieza suelta de infraestructura. La escala y la forma no coincidían con nada registrado en los planos modernos. Mark explicó con precisión lo que había observado durante los días anteriores. Describió la resistencia uniforme del subsuelo, los sonidos distintos, la geometría imposible de atribuir a una formación natural. Habló sin dramatismos, como quien expone un problema técnico que ha superado cierto umbral. Los inspectores escucharon con atención, intercambiando miradas y comentarios en voz baja. Nadie descartó sus conclusiones. Se decidió proceder con un escaneo preliminar del subsuelo. Los técnicos desplegaron los dispositivos, moviéndolos lentamente sobre la superficie, mientras las pantallas comenzaban a mostrar lecturas irregulares. A pesar de la interferencia del sedimento compactado, las imágenes revelaron algo inequívoco. Bajo el metal había vacío. Un espacio delimitado, con formas rectangulares que sugerían un interior estructurado. Aquello no era una simple placa enterrada, era una entrada. La noticia se propagó con rapidez controlada. Más funcionarios llegaron, seguidos por expertos en patrimonio histórico y arqueología urbana. El área fue ampliada y asegurada con barreras firmes, y el canal empezó a parecer menos un lugar de limpieza y más un sitio de excavación histórica. Desde arriba la multitud crecía, empujada por la certeza de que algo extraordinario estaba a punto de revelarse. Los periodistas multiplicaron sus preguntas, pero Mark y los representantes oficiales se limitaron a confirmar que se había encontrado una estructura desconocida que requería un estudio cuidadoso. La limpieza alrededor del objeto continuó, ahora con métodos más precisos. El lodo fue retirado centímetro a centímetro, revelando la forma completa de la estructura. Era una puerta, grande, más alta que una persona, y lo suficientemente ancha como para permitir el paso de objetos voluminosos. Sus bordes estaban reforzados y las bisagras, aunque corroídas, aún eran visibles. El metal mostraba marcas del tiempo, una pátina oscura que hablaba de décadas, quizás siglos, de encierro bajo el agua. A medida que la superficie quedaba expuesta, aparecieron detalles adicionales. Un mecanismo de cierre robusto, diseñado para resistir presión y uso intensivo. Un volante metálico inmóvil, soldado por el óxido. Cerca del borde superior, apenas perceptibles, había inscripciones desgastadas. Letras y números que el tiempo había reducido a sombras, pero cuya presencia indicaba intención, registro, propósito. Los especialistas debatían su origen. Algunos sugerían marcas industriales del siglo XIX. Otros hablaban de designaciones oficiales de instalaciones olvidadas. La ciudad reaccionó con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. Se instaló un centro de mando provisional junto al canal. Se reforzaron las medidas de seguridad y se estableció un perímetro más amplio para mantener a la multitud a distancia. La presión mediática se intensificó y Mark se vio obligado a responder preguntas ante las cámaras. Habló con cautela, subrayando la necesidad de proceder con respeto y paciencia. No sabía qué había tras la puerta, y esa ignorancia, lejos de tranquilizarlo, pesaba cada vez más. Los ingenieros evaluaron la integridad de la estructura
y del terreno circundante. Abrir la puerta sin preparación podía provocar un colapso del sedimento acumulado o liberar gases atrapados durante años. Se instalaron marcos de soporte alrededor del perímetro, diseñados para sostener el lodo y evitar deslizamientos cuando el sello se rompiera. Sensores de gas fueron colocados cerca de las juntas para detectar cualquier emisión peligrosa. Cada paso se planificó con minuciosidad, consciente de que cualquier error podría tener consecuencias graves. Mientras tanto, Mark no podía evitar imaginar el momento en que aquella puerta había sido cerrada por última vez. ¿Quiénes lo hicieron? ¿Con qué urgencia? La idea de una decisión tomada en otro tiempo, sellada bajo toneladas de agua y barro, lo inquietaba profundamente. Sentía que estaban a punto de interrumpir un silencio prolongado, y no sabía si el resultado sería revelador o perturbador. El día elegido para iniciar el proceso de apertura llegó envuelto en una expectación casi palpable. La multitud se había duplicado, y los medios transmitían en directo. Los trabajadores especializados se posicionaron alrededor de la puerta con herramientas hidráulicas y dispositivos diseñados para minimizar vibraciones. El primer objetivo era aflojar los antiguos pernos que aseguraban el cierre. Cada uno estaba cubierto de óxido, y liberarlos requería tiempo y paciencia. Cuando el primer perno cedió, el sonido resonó en el canal vacío como un gemido grave. La multitud enmudeció. Uno a uno, los pernos fueron liberados, y con cada avance la tensión aumentaba. Mark observaba desde cerca, sintiendo cómo cada vibración parecía trasladarse a su propio cuerpo. No era solo un proceso mecánico, era un diálogo forzado con el pasado. Al caer el último perno, se hizo un silencio absoluto. Incluso los periodistas parecían haber olvidado sus preguntas. La puerta permanecía inmóvil, aferrada a décadas de óxido y presión. Los ingenieros se acercaron para la siguiente fase. Con cuidado, aplicaron fuerza distribuida, utilizando soportes hidráulicos para evitar movimientos bruscos. Durante unos segundos que parecieron eternos, nada ocurrió. Entonces, con un sonido profundo y resonante, la puerta se desplazó apenas unos centímetros. De la grieta emergió una corriente de aire frío y estancado, cargado de humedad y un olor antiguo, mezcla de madera, metal y tiempo detenido. Mark dio un paso adelante, conteniendo el aliento. Sabía que, en ese instante, habían cruzado un umbral invisible. La abertura se amplió lentamente, revelando la oscuridad más allá. Un haz de luz penetró en el interior, iluminando lo que parecía ser la parte superior de una escalera que descendía. Los peldaños cubiertos de polvo y sedimento seco se perdían en la penumbra. No era un espacio pequeño ni improvisado. La escala sugería algo mucho más complejo. Mark sintió una mezcla de temor y responsabilidad. Aquella puerta no solo conducía a un espacio físico desconocido, sino a una historia que la ciudad había olvidado. Al observar la escalera, entendió que el trabajo de limpieza del canal había derivado en algo completamente distinto. Ya no se trataba de retirar residuos ni de restaurar una imagen urbana. Estaban a punto de entrar en un mundo oculto, y lo que encontraran allí abajo podría redefinir la relación de la ciudad con su propio pasado. Mientras los técnicos aseguraban la abertura y preparaban el descenso, Mark levantó la vista hacia la multitud y las cámaras. Por primera vez desde el inicio del proyecto, no tuvo respuestas claras que ofrecer. Solo sabía que el siguiente paso los llevaría más allá de cualquier expectativa inicial. Con la puerta finalmente abierta, el canal había dejado de ser solo un vestigio del abandono. Se había convertido en un umbral, y al cruzarlo, nada volvería a ser igual. La apertura de la puerta y el primer descenso al complejo subterráneo, el aire que escapó de la grieta recién abierta, parecía pertenecer a otro tiempo. No era solo frío ni únicamente húmedo. Llevaba consigo una densidad difícil de describir, como si hubiese estado acumulando silencio durante generaciones. Mark dio un paso más cerca, sintiendo cómo ese aliento antiguo le rozaba el rostro. Durante un instante, nadie se movió. Ingenieros, técnicos, historiadores y obreros permanecían inmóviles, observando la abertura como si temieran que cualquier gesto brusco pudiera cerrarla de nuevo o despertar algo que había dormido demasiado tiempo. El haz de una linterna descendió por la abertura y confirmó lo que ya se intuía.
Una escalera bajaba desde la puerta, sólida, amplia, construida con una precisión que no dejaba dudas sobre su carácter deliberado. Los escalones, cubiertos por una capa de polvo seco y restos de sedimento, conservaban una forma sorprendentemente intacta. No había señales de derrumbe inmediato ni de improvisación. Aquello no era un túnel técnico, ni un acceso secundario. Era una entrada pensada para ser utilizada con frecuencia, diseñada para permitir el paso de personas y cargas. Mark fue consciente de que todos lo observaban. Sin necesidad de palabras, entendió que esperaban que fuera él quien diera el primer paso. No por jerarquía formal, sino porque había sido el primero en sentir que algo se ocultaba bajo el canal, el primero en insistir cuando otros habrían pasado de largo. Ajustó su casco, tomó una linterna y comenzó a descender con cautela. Cada escalón crujía levemente bajo su peso, no por fragilidad, sino por la acumulación de polvo que se quebraba tras décadas de quietud. A medida que bajaba, la luz revelaba paredes de ladrillo y piedra, reforzadas con vigas gruesas que mostraban signos de envejecimiento, pero no de abandono estructural. El aire era más frío allí abajo y el silencio resultaba casi opresivo. Los sonidos del exterior, las voces, el murmullo de la multitud, se desvanecieron rápidamente, sustituidos por el eco sordo de los pasos y el roce de la ropa contra las paredes. Mark sintió una extraña impresión de aislamiento, como si hubiera cruzado una frontera invisible entre la ciudad viva y otra detenida en el tiempo. Al llegar al final de la escalera, se encontró en un corredor amplio que se extendía en ambas direcciones. El suelo estaba cubierto por una fina capa de polvo y sedimento seco, señal de que el agua había logrado filtrarse en algún momento lejano, pero no lo suficiente como para destruir el lugar. Las paredes conservaban una regularidad que hablaba de planificación y método. Aquello no era un espacio improvisado ni un refugio de emergencia. Era un complejo construido con intención clara y recursos significativos. Los demás comenzaron a descender tras él, con movimientos medidos y rostros tensos. Nadie hablaba en voz alta. Incluso los más experimentados parecían afectados por la atmósfera del lugar. La luz de varias linternas empezó a dibujar sombras alargadas que se movían sobre las paredes, dando al corredor una apariencia casi irreal. Mark avanzó despacio, atento a cada detalle, consciente de que cualquier elemento podía ser relevante. La primera sala a la que accedieron se abrió a la derecha del corredor. Una puerta de madera, hinchada por la humedad del pasado, estaba entreabierta. Al empujarla con cuidado, reveló un espacio lleno de cajas de madera apiladas hasta casi tocar el techo. Muchas se habían derrumbado y su contenido se había desparramado por el suelo. Había herramientas antiguas, cuerdas, piezas metálicas, linternas oxidadas y objetos cuyo uso no era evidente a primera vista. Todo estaba cubierto por una capa uniforme de polvo, como si el tiempo hubiera decidido conservarlo todo bajo una misma pátina. Mark se inclinó para examinar uno de los objetos y sintió una oleada de asombro. No se trataba de restos casuales. Aquello era un almacén, un espacio de trabajo. En una esquina, apoyado contra la pared, encontró un libro de registro. Sus páginas amarillentas estaban llenas de anotaciones escritas con una caligrafía cuidadosa. Fechas, listas, cantidades. Era la prueba de una actividad organizada y constante. Al pasar las páginas con extremo cuidado, comprendió que ese lugar había tenido vida propia, un ritmo cotidiano, ahora interrumpido de forma abrupta. Avanzaron hacia la siguiente sala, situada al fondo del corredor. Allí, una mesa grande ocupaba el centro del espacio. Sobre ella yacían papeles dispersos, algunos rasgados, otros sorprendentemente bien conservados. Eran planos y esquemas. Mark reconoció de inmediato la silueta del canal tal como había sido concebido en otros siglos. Pero había algo más. En los mapas aparecían trazos adicionales, túneles, cámaras y conexiones subterráneas que no figuraban en ningún registro moderno. Era como si existiera una segunda ciudad bajo la superficie, una infraestructura paralela que había sido olvidada o deliberadamente ocultada. Los historiadores comenzaron a murmurar, señalando detalles, comparando símbolos. Mark observaba en silencio, sintiendo cómo la magnitud del descubrimiento crecía con cada sala.
El complejo no se limitaba a unas pocas habitaciones. A medida que se internaban más, las estancias parecían multiplicarse. Algunas pequeñas y funcionales, otras amplias, con techos más altos y refuerzos adicionales. Había zonas que claramente habían sido ampliadas con el tiempo, adaptadas a nuevas necesidades. En una de las salas posteriores, el aire era distinto, ligeramente más frío. Estanterías metálicas recorrían las paredes, y sobre ellas descansaban botellas de vidrio, muchas aún intactas. Algunas conservaban etiquetas apenas legibles. Otras estaban cubiertas de polvo, pero no rotas. El olor tenue que flotaba en el ambiente sugería sustancias químicas o líquidos conservados durante décadas. Nadie se atrevió a tocarlas de inmediato. La sensación de estar invadiendo un espacio suspendido en el tiempo se intensificaba. Continuaron avanzando hasta llegar a una puerta diferente a las demás. No era de madera, sino de metal reforzado. Estaba cerrada, y su aspecto robusto contrastaba con las puertas ya vistas. Los ingenieros se prepararon para abrirla con sumo cuidado. Cuando finalmente se dio, el interior reveló una escena que provocó un silencio aún más profundo que el anterior. Filas ordenadas de botellas reposaban en estantes de madera, colocadas con precisión como en una bodega. Aunque muchas mostraban signos de envejecimiento extremo, otras parecían sorprendentemente bien conservadas. Mark sintió una mezcla de incredulidad y respeto. No entendía aún el valor exacto de lo que veía, pero era evidente que aquel lugar había sido diseñado para preservar algo importante. No era una acumulación caótica, sino un almacenamiento deliberado. Los expertos intercambiaron miradas cargadas de significado. Aquello, fuera lo que fuera, tenía un peso histórico incuestionable. Más allá de esa sala, el complejo seguía extendiéndose. Encontraron habitaciones con muebles sencillos, escritorios cubiertos de polvo, sillas volcadas como si alguien se hubiera levantado de forma apresurada. En una de ellas, sobre una pared, colgaba un abrigo rígido por el paso del tiempo. En otra, una lámpara permanecía suspendida, su cristal agrietado. Cada objeto parecía contar una historia incompleta, una escena detenida en mitad de un gesto. Mark no podía evitar pensar en las personas que habían trabajado allí, ingenieros, obreros, técnicos, quizá comerciantes. Personas que habían caminado por esos mismos corredores, que habían hablado, reído, discutido y planificado sin imaginar que su lugar de trabajo quedaría sellado y olvidado durante generaciones. La ausencia de restos humanos o señales de violencia resultaba inquietante. Todo indicaba una partida organizada, pero precipitada. Cuando finalmente decidieron regresar a la superficie, el contraste fue abrumador. La luz del día resultaba casi agresiva después de la penumbra subterránea. El murmullo de la multitud volvió a envolverlos, y las preguntas comenzaron a llover de inmediato. Mark permaneció en silencio unos instantes, mirando hacia la abertura por la que acababan de salir. Sabía que solo habían visto una fracción de lo que se ocultaba bajo el canal. Mientras se alejaba unos pasos para recuperar el aliento, una certeza se afianzó en su mente. Aquello no era solo un descubrimiento arqueológico. Era una historia interrumpida, una decisión tomada en el pasado que ahora reclamaba ser comprendida. El canal había sido abierto, y con él, una puerta a un mundo que la ciudad había olvidado. Pero lo que habían visto hasta ahora era apenas el principio. Tesoros, la máquina y las huellas de una partida repentina. El descenso al complejo subterráneo no terminó cuando Mark y los demás regresaron a la superficie. Aquella primera exploración había abierto una herida en el tiempo, y desde ese momento la ciudad ya no pudo cerrarla. Al día siguiente, el acceso volvió a habilitarse con un protocolo más estricto. Ingenieros reforzaron zonas frágiles, conservadores evaluaron el estado de los materiales, y los historiadores exigieron avanzar con cautela. Mark, en el centro de todo, sentía que caminaba sobre una frontera delicada entre la revelación y el respeto por un pasado que no podía defenderse. La primera cámara que concentró la atención fue la que había dejado a todos sin palabras: la bodega. A la luz controlada de focos portátiles, las filas de botellas revelaron su verdadera dimensión. No se trataba de un almacenamiento improvisado, sino de una colección organizada con una lógica precisa.
Las botellas estaban colocadas de lado, alineadas en estanterías que habían sido construidas expresamente para ese fin. Muchas etiquetas eran apenas legibles, pero algunas conservaban escudos, fechas y nombres de viñedos que ya no existían o que solo aparecían en registros históricos fragmentarios. Especialistas en vinicultura fueron convocados con urgencia. Su reacción confirmó lo que ya se sospechaba. Aquellas botellas no eran simples restos olvidados. Representaban un patrimonio excepcional. Algunas correspondían a cosechas de finales del siglo XIX, preservadas en condiciones que desafiaban toda expectativa. El silencio reverente que se apoderó de la sala hablaba más que cualquier cifra sobre su valor. Mark observaba desde un segundo plano, consciente de que aquello superaba cualquier hallazgo material que hubiese imaginado al iniciar la limpieza del canal. Pero la bodega no era el único espacio que guardaba sorpresas. Más allá de ella, los equipos abrieron cuidadosamente una serie de cámaras laterales que hasta entonces habían permanecido intactas. En una de ellas encontraron cajas metálicas apiladas contra la pared. Algunas estaban cerradas, otras habían cedido al óxido y al paso del tiempo. Al abrirlas, el brillo apagado de monedas antiguas iluminó la habitación. Plata en su mayoría, con fechas que abarcaban décadas turbulentas de la historia de la ciudad. Junto a las monedas aparecieron cubiertos finamente trabajados, joyas envueltas en telas ya casi deshechas y pequeños objetos ceremoniales, cuyo propósito no era evidente. Entre esos objetos, lo que más impactó a Mark no fue el valor material, sino los documentos. Cartas personales, recibos, contratos y listas escritas con una caligrafía cuidada. Había mensajes dirigidos a esposas e hijos, instrucciones para proteger bienes en tiempos inciertos, referencias a envíos discretos. Cada hoja añadía una capa humana al conjunto. No se trataba de un tesoro escondido por avaricia, sino de una reserva pensada para sobrevivir a algo, a un peligro que había obligado a actuar con urgencia y previsión. El hallazgo que más desconcertó a los ingenieros llegó poco después, en una sala parcialmente colapsada al fondo del complejo. Allí, bajo restos de madera y metal, apareció una estructura que no encajaba con nada visto hasta entonces. Era una máquina de gran tamaño, compuesta por engranajes, pistones y ruedas de un diseño sorprendentemente avanzado para su época. Aunque algunas partes estaban desmontadas o dañadas, la precisión de su construcción era evidente. No era un artefacto decorativo ni una herramienta común. Había sido concebida para cumplir una función específica y compleja. Los ingenieros comenzaron a examinarla con una mezcla de entusiasmo y desconcierto. Surgieron hipótesis rápidamente. Algunos sugerían que se trataba de un prototipo de sistema hidráulico destinado a regular el nivel del agua del canal, quizás una solución innovadora para prevenir inundaciones. Otros creían que podía formar parte de un proyecto mayor que nunca llegó a completarse. Mark escuchaba en silencio, recorriendo con la mirada cada pieza, cada engranaje detenido en mitad de su propósito. La máquina parecía un símbolo de ambición técnica congelada en el tiempo. A medida que la exploración continuaba, el complejo revelaba escenas cada vez más inquietantes. En una sala cercana encontraron una mesa larga, aún dispuesta como para una comida. Platos, vasos y utensilios permanecían en su lugar, cubiertos por una capa uniforme de polvo. Las sillas estaban ligeramente apartadas, como si quienes se sentaban allí se hubieran levantado de repente. En otra habitación, herramientas yacían esparcidas por el suelo, algunas rotas, otras intactas, abandonadas sin orden. No había señales de lucha ni de destrucción violenta, pero la sensación de interrupción era innegable. En un corredor lateral, una lámpara colgaba torcida de una viga, su cristal agrietado. Un abrigo rígido colgaba de un clavo, olvidado. Estos detalles, aparentemente menores, pesaban más que los tesoros. Indicaban una partida rápida, una decisión tomada sin tiempo para recoger lo esencial. Mark comenzó a preguntarse qué había podido provocar tal urgencia. No había rastros de inundación catastrófica ni de derrumbe generalizado. El lugar estaba sorprendentemente intacto, como si hubiera sido sellado justo a tiempo. La respuesta más inquietante llegó en la sala más grande del complejo. Allí, sobre una mesa metálica,
descansaba un libro de gran tamaño, encuadernado en cuero agrietado. Sus páginas contenían registros meticulosos de inventarios, turnos de trabajo y notas técnicas. A medida que avanzaban hacia las últimas hojas, el tono cambiaba. Las anotaciones se volvían más irregulares, más breves. La última entrada estaba escrita con un pulso claramente alterado. Hablaba de la necesidad inmediata de sellar el acceso, de proteger el contenido de las cámaras y de esperar a que pasara un peligro no especificado. No explicaba qué era ese peligro. Solo dejaba una frase final, casi un ruego dirigido al futuro. Mark cerró el libro con cuidado, sintiendo un nudo en el pecho. Aquellas palabras no ofrecían respuestas, solo ampliaban el misterio. El complejo había sido abandonado de manera consciente, con una intención clara de preservarlo para quienes vinieran después. Pero el motivo exacto seguía oculto, como si incluso los responsables hubieran decidido llevarse ese secreto consigo. Cuando el equipo volvió a la superficie al final de esa jornada, la percepción del proyecto había cambiado por completo. Ya no se hablaba solo de limpieza o restauración. La ciudad comprendía que bajo el canal había existido un mundo autónomo, una infraestructura diseñada para proteger bienes, conocimientos y quizás vidas. Mark se encontraba en una posición incómoda. Era el responsable técnico del hallazgo, pero también el primero en sentir el peso moral de haber despertado algo que había sido deliberadamente dormido. Esa noche, mientras caminaba por el canal vacío, iluminado por luces temporales, pensó en la máquina detenida, en la mesa puesta, en el libro cerrado. El pasado no había desaparecido, había esperado. Y ahora, al ser expuesto, exigía algo más que admiración, exigía comprensión. Mark supo entonces que la última etapa de esta historia no se desarrollaría bajo tierra, sino en la forma en que la ciudad decidiera convivir con aquello que había recuperado. El eco del hallazgo, la restauración del canal y la transformación final. Lo que comenzó como un proyecto técnico terminó convirtiéndose en un acontecimiento que trascendió por completo los límites de la ciudad. Tras los descubrimientos en el complejo subterráneo, la noticia se expandió con una rapidez imposible de contener. Medios nacionales e internacionales comenzaron a llegar, no solo atraídos por la magnitud material de los hallazgos, sino por el misterio que los envolvía. Historiadores, ingenieros, arqueólogos y especialistas de universidades extranjeras solicitaron acceso al sitio. El canal, que durante décadas había sido evitado y despreciado, se transformó en el centro de atención del mundo. Las autoridades reaccionaron estableciendo un perímetro más amplio y un sistema de acreditaciones estrictas. A lo largo de las orillas surgieron estructuras temporales que parecían un pequeño campamento científico. Carpas, laboratorios móviles, equipos de conservación y sistemas de documentación funcionaban día y noche. El sonido constante de cámaras, generadores y conversaciones en distintos idiomas se mezclaba con el silencio profundo que aún emanaba del acceso subterráneo. La ciudad vivía una contradicción extraña. Nunca había estado tan viva alrededor de un lugar que, durante tanto tiempo, había sido ignorado. Mark se encontró de pronto en una posición que jamás había buscado. Periodistas querían conocer cada detalle de cómo había notado las primeras anomalías, qué había sentido al tocar el metal oculto, qué pensaba ahora al ver el impacto de su descubrimiento. Respondía con mesura, evitando exageraciones y negándose a convertirse en protagonista de una historia que, a su entender, pertenecía a la ciudad y a quienes habían trabajado bajo ella hace más de un siglo. Sin embargo, su nombre comenzó a repetirse, asociado a la idea de alguien que había sabido mirar donde otros no miraban. Mientras tanto, el trabajo bajo tierra continuaba con una rigurosidad casi ceremonial. Cada objeto era catalogado, fotografiado y trasladado con cuidado extremo. Las botellas de vino fueron evaluadas una a una, protegidas de la luz y las vibraciones. Las monedas y documentos pasaron a manos de conservadores especializados. La gran máquina fue rodeada por una estructura de soporte que permitía su estudio sin alterar su posición original. A pesar del entusiasmo general, siempre flotaba una sensación de respeto contenido, como si todos comprendieran que aquel lugar no debía ser tratado solo como una fuente de maravillas,
sino como un testimonio de decisiones humanas tomadas en circunstancias desconocidas. Paralelamente, el proyecto original de restauración del canal no se detuvo. Una vez asegurado el complejo subterráneo, llegó el momento de completar el proceso que había dado inicio a todo. El fondo fue limpiado en su totalidad, los muros reforzados y los sistemas de control revisados, con una atención que nunca antes habían recibido. Mark participaba activamente en cada fase, consciente de que la devolución del agua debía hacerse con extrema cautela para no comprometer lo que ahora se sabía que existía debajo. El día en que comenzó el retorno del agua, la ciudad volvió a reunirse a lo largo del canal. No había música ni discursos ruidosos, solo una expectación silenciosa. El nivel subió lentamente, centímetro a centímetro, reflejando el cielo como si lo estuviera redescubriendo. Mark observaba desde un puente, recordando cómo ese mismo lugar había sido una extensión de barro y restos olvidados semanas atrás. Ahora el agua avanzaba con una calma casi solemne, como si supiera que regresaba a un espacio transformado. Cuando el canal alcanzó su nivel habitual, algo cambió de manera perceptible. Las fachadas volvieron a reflejarse en la superficie. Las luces nocturnas dibujaron líneas suaves sobre el agua, y la gente comenzó a caminar más despacio por las orillas. El canal ya no era una herida ni un recuerdo incómodo. Se había convertido en un símbolo de renovación, no solo física, sino también histórica. Bajo su superficie, el pasado permanecía protegido y comprendido. Sobre ella, la vida retomaba su curso. La magnitud del descubrimiento llevó inevitablemente a una decisión que marcaría el futuro cultural de la ciudad. Se aprobó la creación de un museo permanente junto al canal, un espacio dedicado a preservar y explicar el complejo subterráneo y todo lo que había contenido. El proyecto arquitectónico buscó un equilibrio entre lo antiguo y lo contemporáneo, utilizando piedra y líneas modernas que dialogaban con los edificios históricos circundantes. Mark fue invitado a participar como asesor informal. No era historiador ni curador, pero conocía el lugar de una manera que ningún plano podía reflejar. Durante la construcción del museo, Mark caminaba a menudo por las salas aún vacías, imaginando cómo los visitantes recorrerían las exhibiciones. Pensaba en las personas que, un siglo atrás, habían trabajado bajo tierra sin saber que su mundo quedaría sellado y olvidado. En una de las salas, se decidió incluir una recreación del acceso original, con la puerta metálica reproducida a escala real. En otra, la gran máquina sería expuesta como un monumento a la ambición técnica de una época que había soñado con soluciones adelantadas a su tiempo. El museo abrió sus puertas meses después. Desde el primer día se convirtió en un punto de encuentro para residentes y visitantes. Escuelas incorporaron la historia del canal y del complejo subterráneo a sus programas. Las rutas turísticas se ampliaron para incluir paseos a lo largo del agua restaurada y visitas guiadas al museo. La ciudad, que durante años había vivido de espaldas a una parte de su identidad, comenzó a reconocerse en ella. Para Mark, la transformación más profunda no fue pública, sino íntima. Durante años había trabajado en sistemas invisibles, consciente de que su labor rara vez era reconocida mientras todo funcionara correctamente. Ahora comprendía que esa misma familiaridad con lo oculto había sido lo que le permitió percibir la anomalía bajo el lodo. No había sido suerte, sino una acumulación silenciosa de experiencia, atención y respeto por aquello que no se ve. Una tarde, ya con el museo en funcionamiento y el canal lleno de vida, Mark regresó solo al complejo subterráneo, acompañado por un conservador. Descendió una vez más por la escalera, recorrió los corredores estabilizados y se detuvo frente a la gran máquina. Bajo la iluminación controlada, parecía menos inquietante, pero no menos imponente. Pensó en quienes la habían diseñado, en la confianza que habían depositado en el futuro, en la decisión final de sellar todo y esperar. Al salir de nuevo a la superficie, el contraste con la ciudad viva fue inmediato. El canal reflejaba las luces del atardecer, y la gente paseaba sin prisa, como si aquel lugar siempre hubiera sido así. Mark se apoyó en la barandilla del puente y dejó que el murmullo del agua lo envolviera. Entendió entonces que nada de lo que había ocurrido pertenecía solo al pasado. El complejo subterráneo, el museo y el canal restaurado formaban ahora una misma historia continua.
El pasado no había sido desenterrado para ser admirado y olvidado otra vez. Había sido integrado. Y en ese proceso, Mark también había cambiado. Ya no se veía únicamente como un técnico encargado de mantener sistemas. Se sentía parte de una cadena más larga, un eslabón entre quienes habían construido en silencio y quienes ahora caminaban sobre esas mismas estructuras sin saberlo. Mientras el agua fluía con suavidad, llevándose reflejos y luces, Mark comprendió que algunas historias necesitan tiempo para ser escuchadas. El canal había esperado más de un siglo para hablar, y cuando finalmente lo hizo, no solo transformó la ciudad, sino también a quien tuvo la paciencia de escuchar lo que yacía bajo la superficie. Suscríbete ahora para no perderte lo que viene. Mira el siguiente video del canal y después elige otro de la lista. En cada historia hay un giro. Comparte este video con alguien que también mira este tipo de relatos y escribe en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo.